presencia de Dios está en este lugar, ¿por qué tú no levantas tus manos? Sé libre para adorarlo a Él. Todos cantamos. Un altar construido, en amor tú vienes y lo perfeccionas, el asiento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón, un altar construido, en amor tú vienes y lo perfeccionas, el asiento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón, un altar construido, en amor tú vienes y lo perfeccionas, el asiento donde tu aleluya.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
Bienvenidos este lunes, el 29 de enero. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Tuvimos una ausencia de casi 4 semanas debido a problemas de salud y también por la pérdida de un ser muy querido en la familia. Pero desde hoy continuaremos como siempre, con la programación todos los lunes en la noche, una nueva semana con el Señor. Porque en Cristo vamos a tener nuestra fortaleza, en Cristo vamos a tener también nuestro consuelo, y Cristo es nuestra guía en cada cosa que hagamos en la vida. Acompáñame esta noche, las próximas 2 horas, hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda. En Latinoamérica y los Caribes será, déjame ver, estamos en el invierno, será hasta las 4 de la tarde, ¿ya? Porque vamos juntamente a dar la honra y la gloria a Jehová, porque Jehová es digno para recibir nuestra honra y nuestra gloria. Padre, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por todo lo que has hecho para nosotros en la semana que está por detrás. Te agradecemos también por todo lo que vas a hacer durante este día y la semana que está por delante. Padre, te pido tu bendición para cada casa, para cada familia, para cada persona que nos está sintonizando. Padre, hagamos este programa solamente para ti. No lo hacemos para nuestra propia gloria, sino para tu gloria, porque tú eres digno para recibir la gloria y la honra. Para las personas que hoy están desanimados, que están tristes, que todavía están caminando por las tinieblas, y por las personas que están sufriendo quebranto de salud o están batallando contra enfermedad, te pido, Padre, tu misericordia, y que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de las personas que hoy están enfermos, para darles sanación divina, Padre, porque solo tú puedes dar sanación, porque tú eres Adonai Rafa. Y Padre, te pido para que seas un fuente de consuelo, un fuente de ánimo para todas las personas que hoy están desanimados o están viviendo en tristeza. Y coge las manos de cada persona que está caminando por las tinieblas y atrae a esa persona más y más cerca de ti. Toca sus corazones, para que se abren sus corazones, para que puedan recibir de ti y que puedan experienciar tu gran bondad, tu gran misericordia. Todas esas súplicas lo hagamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un vistazo en el reloj aquí en el estudio de Una Nueva Semana con el Señor nos enseña que ya son las 7:15. Y la próxima canción la voy a dedicar a nuestra gente de Bonaire, la voy a dedicar a Romanda Molina y su familia, a Ronchi Magali y su familia completa. La voy a dedicar a Mercedes Omachechi, también a Eric y Mila Soleyana, Cedric Martinson, Cedric y Geralda Soleyana, y también a Varenia y Yuri Yanga. Especialmente la próxima canción, y escucha la letra. Escuchen la letra, mientras les quiero desear un feliz lunes y una bendecida nueva semana. Cuando estamos en espera de la bendición de Dios, cuando estamos en espera de lo que Dios va a hacer para nosotros, solo debemos hacer una cosa, dos cosas: confiar
y creer. Escuche la letra de la próxima canción. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer, creer. Mi trabajo es creer. Tremenda canción y tremenda letra. Ese es nuestro trabajo,
confiar y creer. Y Dios hace lo resto. Especialmente para nuestra gente de Den Bosch, para Amarelis de Aset, para Joven, para Dairin, para Owen y los pequeños Miliano, Jorel y Kaden. Tengo la próxima canción deseándoles una bendecida nueva semana. Que esta semana sea una semana de victorias, en la cual la presencia de Dios se va a sentir en nuestras vidas. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús, cada vida. Sí, Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Quisiera que nos dirijas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de
Levanta un cántico nuevo a Él y comienza a decir Jesús, cambia mi vida, cámbiame. Sí, Jesús, necesitamos más y más de ti. Oh, cambia mi vida, sí, quiero más y más de ti. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Oh, si eres aquí, díselo con toda convicción, díselo fuerte. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y quiero enviar esta noche saludos y también deseo para una bendecida semana, una semana de victorias para la familia Richards aquí en Holanda, para mi suegro, Papa Winkler, para Shareska, para Juni su casa, para Fernando y Erika, para Marcelo, para Tía Bronti, para Janine, mi esposa, y también para Gabriela, Jimeno y Giselle. La escritura nos dice que Dios nos ha dado una promesa, que Él siempre, pero siempre, verá al corazón quebrantado, y que siempre será Él, Jehová, quien va a cambiar nuestra tristeza en baile, porque vamos a sembrar con lágrimas en los ojos, pero cuando regresamos de la cosecha, regresaremos con alegría y con gozo. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Escucha la letra. A pesar de las circunstancias, confía en que Dios va a hacer grandes cosas.
oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
Tremenda canción de Doris Machine, Anoche Soñé. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, con deseo de una feliz nueva semana, una semana bendecida, y que la vamos a dedicar a las siguientes personas. La vamos a dedicar a Angela Crown, a Norma Peters, Orlando Urbia, Irvin y Rulli, Albertus y su familia, Natalie Mersing y su familia, Judith Reina. La vamos a dedicar también a Etlin La Cruz, Seti La Cruz. La vamos a dedicar a Armando Rincón y Jesse Perota. Y no podemos olvidar también a Adorable Salas y su familia. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y viene las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. El que ha de venir vendrá, el que ha de venir vendrá. Su cumplimiento está cerca ya, su cumplimiento está cerca ya. Y viene las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y viene gloria, gloria, todo ojo le verá, gloria, todo ojo le verá, gloria, todo ojo le verá. Nubes montado en un caballo blanco, gloria, gloria, todo ojo le verá, gloria, todo ojo le verá, gloria, todo ojo le verá. Nubes montado en un caballo blanco. Sí, Jesús vendrá en un caballo blanco. Queremos enviar también saludos y deseos de una bendecida semana. Una semana ricamente bendecida para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya, para la familia Natale, para Jessica Benaria y también para Natalie Flores. También nuestra gente de Málaga, María Guerra y su familia completa. También para Latifa Félix, Antonio Adriana Herrera, Gladys Koch, Gladys Carrasco. Y también para Roselstein, Greta Sánchez y Sharati y Senia. Especialmente para ustedes, la próxima canción.
siento en mi corazón un gozo muy profundo, saber que allá en el mundo me libertó el Señor. Yo quiero serle fiel, pues Él me demostró su amor, que siendo un débil pecador, me libertó el Señor. Tú crees ser muy feliz, algo que es imposible a ti, al no ser que en tu corazón habita el Salvador. Nada en el mundo habrá capaz de superar su amor. Yo siento que en mi corazón habita el Salvador. Cuando murió en la cruz, su sangre derramó por ti, por mí. Yo quiero prevenirte hoy a ti. Entrégate al Señor, te ofrece paz y amor, el gozo y la paz que tu alma encontrará. Yo quiero prevenirte hoy a ti. Entrégate al Señor. Tú crees ser muy feliz, algo que es imposible aquí, al no ser que en tu corazón habita el Salvador. Nada en el mundo habrá capaz de superar su amor. Yo siento que en mi corazón habita el Salvador. Cuando murió en la cruz, su sangre derramó por ti, por mí. Yo quiero prevenirte hoy a ti. Entrégate al Señor, te ofrece paz y amor, el gozo y la paz que tu alma encontrará. Yo quiero prevenirte hoy a ti. Entrégate al Señor. Tú crees ser muy feliz, algo que es imposible aquí, al no ser que en tu corazón habita el Salvador. Siento que en mi corazón habita el Salvador, habita el Salvador. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando,
Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. La 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 la, la 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 la. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Qué bella canción, bendita oración. Queremos enviar saludos y también bendiciones a Hernán y Sandra Trinidad, también a Luis y Rosaura Ramírez, a la familia Dovale, Gerald, Judesca, Juventli, Judrek y Judrelis, también a Sara Betancourt y su familia, a Luz Marina Blanco, a José Bridgewater, Patricia Iglesias, Mimi Carolina y también a Tito Plat, especialmente por ustedes. La próxima canción. ¡Aleluya! Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar.
quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. Y en este momento le digas, alza tus ojos. Ya está lista. Alza tus ojos y mira. La cosecha está lista. El tiempo ha llegado. La mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quiere ser? Es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será Señor. Llena la tierra de su gloria. Como las aguas se cubrirá con la gloria del Señor. Gloria de Dios. Quiero ser instrumento en tus manos. Úsame, mi Dios, por el poder de tu Espíritu. Avívame, avívame, avívame con tu Espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu Espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Decláralo. Avívame, avívame con tu Espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas. Oh, sí será. Toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Como las aguas cubren la mar. Yo quiero ser parte de tu obra, Señor. Avívame, avívame con tu Espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Esta noche quiero hablar de un hombre ciego en la Biblia que se puso en contacto con Jesús. Se encuentra en el 10º capítulo del Evangelio de Marcos. El 10º capítulo del Evangelio de Marcos. Comenzando en el versículo 46. Llegaron a Jericó. Más tarde salió de la ciudad con sus discípulos y de una gran multitud. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar y decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que cerrara la boca, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego, le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Respondió el ciego: Rabí, quiero recibir la vista. Pero hay muchas personas hoy que son así. Leí el otro día que había 42 millones de personas en el mundo que están ciegas. Las autoridades de la salud estiman que de todas las causas, 500,000 de niños quedan irreversiblemente ciegos en todo el mundo cada año. Y esta es una gran tragedia, y muchas personas y países y agencias de salud trabajan para cambiar eso. Una tragedia de igual o mayor proporción es la ceguera espiritual que las personas tienen, porque la Biblia dice que tienes 2 pares de ojos: los ojos físicos con los que ves, y tienes ojos espirituales, y puedes ver físicamente, pero tal vez no ves espiritualmente. La ceguera espiritual afecta a todos en esta audiencia. Hay miles de personas aquí esta noche que me ven aquí, pero están espiritualmente ciegos, y es una ceguera que evita que realmente conozcan a Dios. Bartimeo era un hombre ciego. Él salió de un pequeño lugar donde pasó la noche. Nunca había tenido esperanza de que podría ver, y salía por la puerta de Jericó y pedía limosna a las personas que pasaban. Personas que iban al mercado o personas que venían a un negocio ese día, y él decía: ayúdame, 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 ayúdame. Tenía su bastón. Él tenía un manto harapiento. Rogaba por pan a una mujer cuando pasó por su camino y le dieron leche. Y luego se sentó con otros ciegos también, y otros mendigos, y mendigaban, esperando que las personas les lanzaran un poco de dinero o les dieran algo. Entonces miro a Bartimeo y me veo a mí mismo, o te veo. La Biblia dice que él era ciego espiritualmente. Los líderes mundiales buscan a tientas. Escucho algunas cosas en televisión de algunos de nuestros líderes mundiales y me sorprende su ceguera espiritual. Y he hablado con algunos de ellos en privado, y yo solo quiero alcanzarlos y tomarlos y sacudirlos y decirles que necesitan a Cristo, porque Cristo podría abrir sus ojos. Y creo que solo los creyentes de verdad saben qué está mal con el mundo, porque lo que está mal con el mundo es un problema espiritual. Ahora Bartimeo no veía sus harapos, no veía su suciedad, no veía tampoco la belleza. Y de vez en cuando leemos sobre alguien que vive en una casa o apartamento que está lleno de contenedores vacíos y desechos y basura. Y la persona que vive ahí parece llevar una vida perfectamente normal. Y están bien vestidos. Conozco una casa así ahora, donde la señora viste bien, el esposo es doctor, y son respetables, son personas finas. Y cuando los ves afuera, crees que son la pareja más maravillosa del mundo. Pero si entras a su casa, es un basurero.
Parece un chiquero. Y es así como muchos de nosotros parecemos estar bien por fuera, pero en nuestros corazones y nuestras almas sabemos que algo está mal. Y por alguna razón, a la persona no parece importarle. Las Escrituras dicen, pero el hombre natural es el hombre ordinario, el hombre antes de llegar a Cristo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Parece una locura que esté parado aquí y te diga que la razón por la que Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años y resucitó de los muertos fue para tener un impacto en tu vida hoy y ahora, y darte una seguridad y paz y gozo que nunca has conocido jamás, y para ayudarte a resolver muchos de los problemas en las relaciones que enfrentas, y darte una carga por tu prójimo. Pero es cierto, y algunas personas llaman a eso locura. La Biblia dice que la proclamación del Evangelio es locura para los que perecen. Estás cegado por el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Jesús lo llamó el diablo. Huestes en las regiones celestes, el príncipe de este mundo. Hay otra fuerza en este mundo. Y esa otra fuerza tiene poderes sobrenaturales también. Y esa otra fuerza es el diablo. Y hay un conflicto ahora, el conflicto de los siglos, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Dirás, ¿por qué Dios permite eso? Es un gran misterio. Es un misterio de dónde vino el diablo. La Biblia nos dice en el capítulo 28 de Ezequiel. También nos lo dice en el capítulo 14 de Isaías. Tenemos una imagen de eso y hay otras imágenes en todas las Escrituras. Pero hay un diablo. Él no gobierna en el infierno, nunca ha estado ahí. Está vivo, establecido en este planeta. Puedes llamar malvado todo lo que quieras, pero sabes que hay maldad en el mundo. Todos sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué. La Biblia nos dice que detrás de todo esto está el diablo. Dirás, ¿por qué Dios no mata al diablo y termina con eso? Pero un día Dios va a hacer justo eso. No va a matarlo, lo echará al lago de fuego. Pero ese día no llega aún. Aunque el diablo ya sufrió una gran derrota, hubo una gran victoria de Dios en la cruz. La cruz parecía una derrota para Dios, pero de hecho venció al diablo. Y tú y yo podemos entrar a la victoria que Cristo ganó en la cruz cuando llegamos a conocerlo. Pero luego, el Dios de este mundo ofuscó nuestros ojos están ciegos espiritualmente, y por eso solo el Espíritu Santo puede borrar esa ceguera que tus ojos tienen ahora. Y este hombre no solo era ciego, también era pobre. Leemos sobre la pobreza en el mundo hoy y nos rompe el corazón. Muchos sufrimos esta noche de pobreza espiritual. Y este hombre no solo era ciego y pobre, estaba indefenso. Bartimeo esperaba morir en su ceguera. Nadie podía sanar ese tipo de ceguera. Pero hubo un rayo de esperanza para Bartimeo. Bartimeo había oído muchos rumores de ese extraño de Galilea, que iba y venía por la región, sanando a personas, y ayudando a las personas y predicándoles. Y escuchó que se acercaba una gran multitud. Sus oídos eran muy agudos y él pudo oírlos. Oyó a los niños, oyó a las personas hablando con los demás. Y dijo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nadie le decía, y la gente se acercaba más y más, y asió la túnica de alguien que iba pasando. Y dijo, dime, ¿quién está pasando por aquí? Y ese extraño, que nadie conoce su nombre, se giró y dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Y Bartimeo pensó, Jesús de Nazaret, he escuchado sobre él. He escuchado que sana a personas, que ayuda a las personas, tal vez pueda ayudarme. Sabes, solo hay algunas veces en nuestra vida que Jesús de Nazaret pasa y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy de recibirlo. Verán, muchos han estado orando y el Espíritu Santo ha estado trabajando y muchas personas han recibido a Cristo. Y qué gran hora y qué momento para estar aquí. Ese extraño le dio el mensaje. Jesús de Nazaret está pasando. Recuerdo la historia del director médico de Portugal, un antiguo director médico, e iba caminando por la calle un día y un pedazo de papel se pegó a su pie. Fue a casa, se lo quitó del zapato y lo miró y ya era un fragmento del Evangelio y decidió leerlo, lo leyó.
Y para hacer el cuento corto, él se convirtió a Cristo y se volvió un gran líder cristiano y un gran maestro de la Biblia. Un testimonio simple como ese. Dios puede usar todas las cosas y por eso siempre debemos ser fieles al testificar, porque nunca sabes cuando esa mesera del restaurante o la persona que conociste en el trabajo, ellos ven tu vida, claro, para ver si lo respaldas con tu forma de vida. Jesús está pasando por Hamilton. Jesús está pasando en el Golden Horseshoe. Él puede estar pasando por tu hogar, puede estar pasando por el cuarto que ocupas en el hotel. Está pasando aquí al sur de Ontario. Y con desesperación Bartimeo gritó con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los otros mendigos dijeron: cierra la boca, los magistrados oirán sobre esto y vendrán a ponernos en prisión. Pero él siguió gritando. Este era su momento, su única oportunidad. Jesús estaba ahí y él iba a aprovecharlo. Y los otros dijeron: quieto, Bartimeo, ¿quién quiere oír sobre un pobre mendigo como tú? Pero entre más lo reprendían, más gritaba. Y quiero que notes varias cosas de esto. Primero, él clamó por lo correcto, él clamó por misericordia. Necesitaba otras cosas, pero lo que más necesitaba era a Cristo. Él necesitaba a Dios. Ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Es lo que todos necesitamos esta noche, la misericordia de Dios. Misericordia. Cuando esté ante el propiciatorio de Cristo, no voy a decir: Señor, quiero justicia. Si quiero justicia, terminaré en el infierno. Quiero misericordia. Y Dios ofreció la misericordia desde la cruz. Y Él dijo: te perdonaré y te limpiaré de todo pecado que hayas cometido. No tendrás que enfrentar el juicio. Nunca peligrarás de ir al infierno si entregas tu vida a Jesucristo. Y lo primero que tienes que decir: soy pecador. Tienes que decirte eso a ti mismo y tal vez a otros. Como un alcohólico, antes de ayudar al alcohólico, debes estar dispuesto a decir: soy alcohólico. Antes de ayudar con la drogadicción, debes decir: soy drogadicto. Necesito ayuda. Y cuando llegas a Cristo, debes decir: soy un pecador, necesito ayuda. Y Señor Dios, por favor, ayúdame. Y la segunda cosa, no solo clamó por la cosa correcta, también le clamó a la persona indicada. Él clamó al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el único en todo el mundo que podía ayudarlo a estar bien. Y todas sus esperanzas estaban centradas en Él. La Biblia dice que ningún nombre es dado a los hombres por el que seamos salvados, salvo el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nos dice: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese hombre, Bartimeo, iba en el camino correcto. Él iba a la persona correcta. Iba con Jesús, el Hijo de Dios. Él clamó en el momento correcto. Jesús estaba pasando. Supón que hubiera esperado y dicho: voy a ver lo que los escribas, los fariseos y los líderes religiosos dicen sobre él. Esperaré a que vuelva a Jericó de nuevo. Jesús nunca volvió a Jericó. Tal vez nunca vuelva por aquí así. ¿Cuándo veremos una señal como esta en Hamilton de nuevo? Ha pasado mucho tiempo desde que muchas personas vinieron a escuchar el Evangelio. Muchas personas trabajaron y oraron y creyeron como lo hicieron aquí, y las iglesias unidas y cooperando como lo hicieron. Y Dios ha estado hablando y muchas personas han encontrado a Cristo, y esta noche tú puedes encontrar a Cristo. No, Él lo llamó. En ese momento la Biblia dice: el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Es decir, cuando escuchas el Evangelio y no haces nada al respecto, endurece tu corazón un poco más. Dios, el Espíritu Santo, continúa hablándote, pero no lo oirás, porque estás sordo. La Biblia dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Llega un momento, no sé cuándo es o dónde es, pero es un momento donde ya no puedes seguir. Tu corazón es tan duro que incluso si Dios habla aún, no puedes oírlo. Ven ahora que estás teniendo esa oportunidad. El gran gobernador Félix tembló cuando Pablo estaba hablando sobre el Evangelio y dijo: puedes retirarte, Pablo. Cuando sea oportuno te mandaré llamar.
pero nunca tuvo un día más oportuno. Ese era su momento, esa era la hora para él ante Dios. Él no la aprovechó. La Biblia dice, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. Tal vez no haya un mañana para ti. Este podría ser el momento para ti. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente. Noten que Jesús cubrió su necesidad. Había una gran multitud y hoy tenemos la costumbre de pensar en grandes multitudes. Hay una gran multitud aquí esta noche, 18,000 personas me dijeron. Y pensamos en términos de multitudes, pensamos en términos de llenar iglesias, llenar auditorios, o tener una gran multitud en un juego. Pensamos en términos de multitudes, pero es interesante. No solo Jesús predicó a las multitudes, los más grandes sermones creo que se los predicó a los individuos. Él se detuvo y se quedó ahí cuando ese ciego lo llamó. Una gran multitud de líderes estaba alrededor de él. Él pudo decir, no tengo tiempo, voy camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Pero se detuvo camino a la cruz para oír el lamento del mendigo. Se detuvo a morir en la cruz para escuchar al ladrón decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto. Y Jesús se detiene por ti esta noche. Porque verás, te ve esta noche como si fueras la única persona en todo el mundo. Él no te ve como parte de esta gran multitud. Él te ve a ti como eres. Él conoce todos tus pensamientos y todas tus intenciones y todas las luchas que hay dentro de ti. Y la Biblia dice que Él te ama. Y Él murió por ti. Y si hubiera sido el único en todo el mundo, hubiera muerto por ti. Y Jesús no solo se paró, dijo, llámenlo. Las Escrituras dicen en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estás perdido, psicológica y espiritualmente perdido. Necesitas que alguien te encuentre y ponga sus brazos a tu alrededor. Es lo que hará por ti hoy. Y la gente de la multitud se veía sorprendida cuando llamó al pobre ciego, mendigo, sucio e inmundo. Era la primera vez, supongo, que alguien lo llamaba. Alguien lanzó su manto sobre él. Alguien le dio un bastón. Él lanzó ambos y fue corriendo y cayó ante Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta extraña. Él había sido ciego todos esos años y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Imaginas eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor. Y la palabra Señor significa que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Mi Señor personal. Que reciba la vista, y creo que Él hablaba, no solo sobre sus ojos físicos, también de sus ojos espirituales. Los científicos creen que 33 millones de los 42 millones de personas ciegas en el mundo no pueden ser curadas, o que su ceguera pudo haberse prevenido. La ceguera espiritual no puede prevenirse. Es causada por el pecado y todos la tenemos. Pero puede ser curada por el Señor Jesucristo. Él abrirá tus ojos. Y Él puede abrir tus ojos hoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que Cristo haga por ti hoy? ¿Qué quieres que haga? Dijo Él. Algunos de ustedes dicen, quiero que perdone mis pecados. Quiero que me dé la seguridad para saber que si muero en este momento iré al cielo. Quiero paz. Quiero dedicar mi vida. He sido bautizado, ya fui confirmado, pero de alguna forma no tengo esa relación personal con Cristo y no ando con Él como debería andar y me gustaría tener eso. Y quiero reconfirmar mis votos de confirmación, lo que sea. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No el dinero, no las buenas obras, solo tu fe puede sanarte. En diciembre pasado, una estudiante de piloto de 18 años llamada Kim estaba haciendo un vuelo sola a Campo Traviesa, cuando se perdió en una tormenta. No podía ver nada por el parabrisas de su pequeño avión. No sabía dónde estaba o cómo salir de la tormenta y volver a la seguridad. Algo salió mal con uno de sus instrumentos. Ella buscó su radio e hizo contacto con un controlador de tráfico local y dijo, no sé dónde estoy. Necesito ayuda, por favor, ayúdenme. El controlador la localizó en su radar y comenzó a darle direcciones hacia el aeropuerto cercano, donde el clima era bueno. Ella no veía nada,
pero él podía verla en el radar. Él sabía dónde estaba ella, en qué dirección se dirigía, hacia dónde debía ir y la mejor manera de llegar ahí. Ella confió su vida a un hombre que nunca había visto, cuyo nombre desconocía. Y él la sacó de la tormenta y la llevó segura a tierra. Esta noche puedes confiar en el Señor Jesucristo. Nunca lo has visto con tus ojos. Tal vez no lo conoces, pero Él está ahí esperándote con los brazos abiertos para ayudarte. Te pido que dejes de volar a ciegas. Confía en Jesucristo. Sigue la guía de sus instrumentos, que son la palabra de Dios, la Biblia. Y las Escrituras dicen que de inmediato recuperó la vista. Para algunas personas es muy rápido. Para otras personas es un periodo de tiempo en el que eres convencido por el Espíritu de Dios y creces gradualmente en conocimiento. Pero llega un momento cuando das ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Te pido que des ese paso esta noche. Y si tienes dudas sobre esto en tu corazón, haz tu compromiso hoy. ¿Sabías que cada noche estando aquí hemos visto más de 700 personas en ambas noches, cada noche llegar a Cristo? Vienen y hacen ese compromiso. Y lo que te voy a pedir que hagas es lo que hemos hecho en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todo el Oriente, en todo Estados Unidos, a lo largo de Canadá. Pedimos a las personas que dejen su asiento, que vengan a pararse frente a la plataforma y al venir dicen simbólicamente: necesito a Cristo, quiero su misericordia, quiero su amor y su gracia, quiero conocerlo en persona. Porque te pido que vengas al frente y hagas una declaración pública, porque Jesús colgó en la cruz públicamente por ti. Él no lo hizo en privado, Él lo hizo en público. Y había personas en su contra, despreciándolo, estaba desnudo y sangrando. Y lo hizo públicamente. Y Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarlo públicamente ante los hombres, Él no nos confesaría delante de su Padre que está en el cielo. Es un compromiso público. Y voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche. Después de que hayas venido aquí, voy a decirles unas palabras y oraré por ustedes. Les daré un libro para que lo lleven a casa. Les ayudará con su crecimiento cristiano. Y si están con amigos o familiares, los esperarán. Si vienen en autobús, los esperarán. Y las personas en el otro auditorio o el otro salón que no pueden llegar aquí pueden levantarse y venir. Los edecanes los dejarán entrar al edificio para que puedan unirse a los que van a venir. Y desde el balcón tardarán un poco más de lo que pensé la primera noche. Tardarán al menos 3 minutos para que vengan. Comiencen a bajar ahora, pero no dejen que un poco de tiempo los frene. No dejen que una gran multitud los frene. Levántense y vengan, porque están ante Dios esta noche. Es el compromiso más importante que puedas hacer. Y si quieres traer a tu amigo, trae a tu amigo. Pero levántate y ven, y no dejes que nada te frene. Vamos a esperar, y las personas estarán orando sobre todo este gran coliseo mientras vienes. Nunca tendrás otro momento como este. Ven, te esperaré, ahora. Después de que vengas, hablaré contigo. Tú también puedes tomar la decisión de seguir a Jesús como aquellos que ves en pantalla. Puedes hacerlo ahora mismo donde quiera que te encuentres. Visita la página web que ves en pantalla para más información acerca de cómo invitar a Jesucristo para ser tu Señor y Salvador personal. Nuestros consejeros se contactarán contigo vía chat. Tú que nos ves por televisión, verás que aquí, al sur de Ontario, Dios ha estado hablando poderosamente a cientos de personas, y cientos ya han venido. Siguen viniendo. Y tú puedes hacer ese compromiso donde estés. Dile que sí a Jesucristo. Él entrará a tu corazón, perdonará tus pecados
Puedes hacerte una persona nueva. Puedes tener una transformación. Ahora, en tu vida, asegúrate de ir a la iglesia el próximo fin de semana. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Como siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, cántala. Y es santo, sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender, es sobrenatural. Yo lo recibo por fe. Es sobrenatural, es sobrenatural. En cada clavo traspaso tu cuerpo. Pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, oh, pensabas en mí y lo hacías por mí, lo hacías por mí.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Tremendo mensaje de esta semana. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Y queremos enviar saludos a nuestra gente en Suecia, a tía Viola, Johnny, Irán, Yasmín, Sigue. Que Dios les bendiga esta nueva semana. Y también saludos y bendiciones para la familia Epistola en Curazao, la familia Shakutu en La Haya y en Curazao, la familia Petronella en Curazao, la familia Ursulita aquí en Holanda, en la ciudad de Rotterdam. Saludos y bendiciones también para Raymond María en Curazao, para la familia Lamp, para Suinda Martes y Natalie Kuyman. Y también para Carmen Barbosa. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción, Las días de Elías. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. De Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol,
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo.
avispa pa' que lo piquen, es verdad. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, que verdad. Ya lo ves. También me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. En la cara y en los pies, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen otra vez. En la carretera y en medio de la acera, le envío mis avispas pa' que lo piquen. Lo piquen en el dedo más chiquito pa' que pique. Lo piquen en la copa pa' que salte como un lince. Señor, todo el empuje, todo el menú. Lo piquen en la cara pa' que no me mortifique. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y un vistazo en el reloj aquí en el estudio de Una Nueva Semana con el Señor nos enseña que nos quedan 11 minutos antes de finalizar la transmisión de hoy. Y al final de cada transmisión hacemos una llamada, porque durante de las canciones, durante del mensaje, de las oraciones, durante de todo el programa, quizás Dios ha tocado tu corazón. Quizás Dios te ha dado una revelación. Quizás has oído el voz de Dios diciéndote, venga a mí. Por eso al finalizar cada transmisión, hacemos una llamada en la cual te damos la oportunidad para tener un encuentro con Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el camino, la vida y la verdad, el único camino, la única forma para llegar al Padre, a Dios. Y esta noche tengo un verso que viene del 1 de Juan capítulo 3. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1: miren cuánto nos ama el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Y de veras lo somos. Como la mayoría de la gente no conoce a Dios, tampoco reconoce lo que somos. Esta noche, el Hijo de Dios, el Hijo primogénito, está enfrente de la puerta de tu corazón. ¿Sabes que tu corazón tiene una puerta? El Hijo primogénito, Cristo Jesús, está ahí, enfrente de la puerta, y está tocando, esperando lo que tú vas a decidir. Si vas a decidir que vas a abrir la puerta, y si abres la puerta, Él va a entrar
y tener una cena contigo. Vas a tener un encuentro con el Hijo de Dios. Y como nuestro texto nos dice hoy, el Padre, Dios, Jehová, nos ama tanto. Miren cuánto nos ama el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Y de veras lo somos. Esta noche, tú también puedes ser llamado hijo de Dios. Quizás estás pensando, sí, pero ¿cómo puede ser un hijo de Dios si he vivido en pecado, si he hecho cosas malas en mi vida, si no he cumplido con ninguna de las demandas de Dios? Esta noche Dios te quiere decir, ven en mi presencia como tú eres. Ven con tu corazón quebrantado. Ven con tu corazón arrepentido. Puedes venir y acercarme como tú eres. No necesitas poner una máscara. No necesitas hacer que eres otra persona. Ven como tú eres. Si eres un drogadicto, ven así. Si eres un criminal, no importa. Ven en mi presencia tal como eres. Porque yo, el Señor, te ama tanto. Y yo soy capaz de perdonarte todos tus pecados. Esta noche, Cristo está enfrente de la puerta de la puerta de tu corazón. Está tocando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir o no vas a abrir? Mi consejo es, abre esa puerta y deja que Cristo entra en tu vida como tú eres. No importa, porque Cristo es bueno. Cristo tiene tanto amor para ti y Cristo te ama. Igual como el Padre te ama, Cristo el Hijo también te ama. Y esta noche tienes la oportunidad. Esta noche tienes la oportunidad para traer un cambio radical, una transformación de tu vida, de tu ser, de tu corazón y de tu espíritu. Hoy tienes la oportunidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decidir de abrir la puerta o vas a dejar la puerta cerrada? Cristo está ahora enfrente de la puerta de tu corazón. Ahora tienes la oportunidad. No sé si mañana tienes otra oportunidad. No sé si después de la transmisión tienes otra oportunidad. Ahora es el momento. La Escritura dice, hoy es el momento para confesar abiertamente tus pecados, abiertamente. De la misma manera que Cristo abiertamente, públicamente, tomó tus pecados sobre sí y murió para ti en la cruz. Pero la buena noticia es, Cristo murió en la cruz y Satanás creyó que Cristo ha muerto, pero Cristo no ha muerto. Cristo resucitó en el tercer día y está vivo, sentado en su trono. Y por eso esta noche podemos decir que Satanás fue vencido. El manipulador de tu vida es vencido. Y esta noche tú te puedes liberarte del quejador, el que te queja de noche y de día, recordándote lo que hiciste mal,
10 años atrás, 5 años atrás, ayer, la semana pasada, hoy te puedes liberar de él. Solamente por tomar la decisión y abrir la puerta y tener un encuentro con Cristo Jesús. Si tú eres esa persona que esta noche quiere un encuentro con Cristo Jesús, te invito para que ores conmigo. Oramos juntos. Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad para que esta noche puedo venir en tu presencia, tal como soy. Gracias por tu amor y tu bondad. Y te pido, Señor Jesús, que me laves con tu sangre preciosa. Límpiame de todo pecado, de toda maldad. Crea en mí una nueva corazón y dame un nuevo espíritu. Señor Jesús, te pido las gracias que esta noche, en este momento, tú me vas a transformar en un hijo de Dios y que desde ahora puedo decir: Abba, Padre, mi Padre Celestial. Amén y amén. Si has orado conmigo, te pido que tomes contacto con nosotros. Te queremos conocer, queremos hablar contigo, te queremos dar información y queremos caminar conjunto contigo por el camino que Dios abrió en este momento, esta noche, para ti. No tienes que caminarlo solo, vamos a caminar conjunto contigo. Gracias por la sintonía de esta noche. Fue un honor y un placer para ministrar a través de esta plataforma a ustedes. Si Dios permite, estaré el próximo jueves con ustedes con la palabra, y si Dios permite estaré mañana a las 11 de la mañana, horario local aquí de Holanda, con la programación de empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor. Mi hermano Cedric Solellana está todavía de vacaciones, pues a mí me toca el turno para hacer la programación empapiamiento. Gracias por sintonizarnos y vamos a finalizar con esta canción. Cuídense y que Dios le bendiga en grande. Chao, chao, chao. Hasta la próxima vez. Que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro
Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine